Y la primera pregunta que nos hacemos cuando es algo desastroso, algo terrible, o estamos pasando un momento difícil, ¿será que Dios estará lejos o está cerca? Pero quiero darles una buena noticia. Dios nunca está lejos. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha estado ahí en ese lugar, esperando a usted y esperándome a mí. Y gloria a Dios porque hay iglesias en Estados Unidos, hay iglesias en México, hay iglesias en Guatemala, hay iglesias en Brasil, hay iglesias en todo el mundo y Dios está ahí. Y la pregunta de los seres humanos que nos hacemos, ¿sientes a Dios lejos de ti? Sí, pero Dios siempre ha estado ahí. Y entonces la pregunta para Urbano, ¿por qué siente Urbano lejos? ¿Te sientes lejos? Por los problemas y circunstancias de la vida, Urbano se ha separado de Dios y por eso él lo siente lejos. Pero en esta mañana vamos a hablar de una historia del apóstol Pablo. Y en esta mañana todos hablaron de eso y en eso vamos a terminar, en el orgullo y esas partecitas. Tal parece que el Señor nos va a hablar en esta mañana a usted y a mí. Y el apóstol Pablo llega a la ciudad de Atenas, Grecia. Los griegos son unas personas muy cultas y hasta el día de hoy se siguen estudiando los que llegaron a estudios superiores. Por ejemplo, los que van a ir a la universidad, están en la high school. Ellos estudiaron acerca de Pitágoras, acerca de Arquímedes, acerca de Sófocles y por ahí varios. Y va a decir por ahí alguien, hermano, ¿y eso con qué se come? Esos son de los matemáticos griegos de antaño que se sigue estudiando. Unos hombres muy cultos. Por ahí en español, no sé si en español o en lectura, no sé qué materias lleven, escucharon también de un comediante llamado Homero. Este poeta comediante de la antigua Grecia, él tiene cosas tan buenas. Yo me acuerdo que cuando iba a la escuela tuve un maestro que él daba clases en la preparatoria, como digamos en la high school. Y a la materia de literatura. Y cuando nosotros se nos subía la bilirrubina, estábamos bien inquietos. Chicos, cállense, si no, no les cuento un cuento. Y va a ser el de Homero, de la Ilíada y la Odisea. Y nosotros, como él tenía la táctica para hablar, pues era su don, su talento. Nosotros estábamos que si pasaba por ahí una mosca, un guachichí, lo escuchábamos, porque estábamos bien atentos. De esos personajes radicaban en ese lugar, Atenas, Grecia. Y llega el apóstol Pablo a ese lugar. Y llega a ese lugar el apóstol Pablo y empieza a mirar a su alrededor varias cositas interesantes. Vamos a ir a la Biblia en el capítulo 17 de Hechos. Hechos capítulo 17, verso 16 en esta mañana. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17 de Hechos, verso 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada ¿a qué? A la idolatría. ¿Qué está viendo el apóstol Pablo cuando él llega a Atenas? Dice que la ciudad entregada a la idolatría. Y la pregunta que yo me hacía aquí, pues Pablo, ¿a quién estaba esperando? Pablo estaba esperando a sus colaboradores que se habían quedado por allá en Berea, son ciudades cercanas, de ahí cerca de Grecia. Estaba esperando a Silas y a ver, eran sus colaboradores, eran sus ayudantes para expandir el evangelio de Dios. Y estaba el apóstol Pablo solo ahí en Atenas. Y ya me imagino que en Atenas, yo no conozco los nombres de las calles, pero ya me imagino que él iba caminando y ve observando bastantes cosas a su alrededor. Yo no les puedo hablar de Grecia, pero sí les puedo hablar de mi pueblo. Ya me imagino que estaría pasando por ahí por las calles, por esa calle Belice, ve una iglesia presbiteriana, se vaya a la Belice, ya está la iglesia adventista, y se va por allá al Calvario, está la iglesia del Calvario, está la otra iglesia. Y por ahí más iglesias, ahí en la 5 de febrero, varias iglesias. Pero el apóstol Pablo
no miraba algo que le llamara la atención del Dios a quien él servía y a quien él estaba sirviendo. Pero él llevaba un mensaje de salvación para el pueblo de Grecia, el pueblo de Atenas, la ciudad de Atenas. Y siempre va a haber personas que les llaman la atención las cosas espirituales y siempre va a haber personas que no les llaman la atención. Y había dos grupos de personas, dos griegos, personas ahí preparadas. Dice el verso 17 del capítulo 17 de Hechos: así que discutían en la sinagoga con los judíos piadosos en la plaza de cada uno de los que concurrían. Verso 18 dice: y algunos filósofos de los epícuros y de los estoicos. Y yo he leído varias veces ese pasaje y más de uno de nosotros los hemos leído. Y me puse a investigar en esta semana quiénes son estas personas. Los estoicos y los epícuros. Tuvimos que ir un poquito a la historia de allá de los griegos y nos encontramos con esto. Los epícuros era un grupo de filósofos que debatían con Pablo en Atenas. Los epícuros eran seguidores de filosofías que promulgaba la búsqueda del placer y ausencia del dolor. Tú busca ¿el qué? El placer. Tú tienes, si esa mujer te gusta, tú llévatela. Si esto te gusta, tú agárralo. Esa era la historia de los epícuros, esas eran sus bases, sus raíces. Y tú no sientes dolor, tú tienes que ser como los mexicanos machos. Los machos no lloran. Así eran los epícuros. Ahora los estoicos, otro grupo de filósofos que se encontró a Pablo en Atenas ahí dialogando, conocidos por su creencia. Ellos dicen la razón, la virtud y la aceptación del destino. No buscan el placer, sino creen en la felicidad de alcanzar, viviendo con una naturaleza y razón de vivir. Ellos eran lo contrario. Esto les gustaba tomar lo que esto es para mi felicidad, yo me lo llevo, no importa que sea del hermano Jess. Esto es la camioneta Frontier y esta me va a dar felicidad, yo me la llevo. Y los otros no, eran conservadores. No, tú tienes que respetar. Ellos buscaban en la naturaleza, esto está bien, yo voy a vivir de esta manera. El apóstol Pablo, cuando llega a Atenas, está viendo dos grupos de personas que estaban dialogando con él. Cuando Pablo les llegó ahí a Atenas, empieza a dialogar con ellos. Y cuando lo ven ellos, estos grupos de personas y más grupos, era un centro, para hoy en día, para los muchachos, era un centro de convenciones. El Areópago, era un centro de convenciones donde estaba reunida, decimos los mexicanos, la crema innata de la ciencia en ese lugar de Grecia. Y llega Pablo a ese lugar con un plan divino del cielo de dar a conocer a Cristo Jesús muerto y resucitado al tercer día. Él llevaba claro qué es lo que iba a hacer ahí en esa ciudad. Y llega y está viendo todo este tipo de cosas y él no encontraba la manera cómo empezar a hablarle. Cuando se encuentra, lo primero que se encuentra a los estoicos, este grupo de personas, dos grupos de personas, los estoicos y los epícuros. Y la pregunta que usted y yo nos haríamos, ¿y a mí eso puede ayudar? Ahorita vamos a seguir continuando. Cuando ven este grupo de personas al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, el interés de que ellos eran muy religiosos, y tenían bastantes dioses en la antigua Grecia. Y ese tipo de personas bien religiosos, y cuando empieza a hablar el apóstol Pablo ahí en el verso, parte del 18, dice, predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y cuando dos grupos de personas dicen, oye, este señor, ¿qué palabrero trae por ahí? Empezó a hablar Pablo de ¿qué? De la predicación del evangelio de Jesús y de su resurrección. Y cuando yo estaba leyendo esta parte de la Biblia en el capítulo 17 de Hechos, verso 18, el apóstol Pablo
lleva el mensaje de salvación del tercer ángel de allá de Apocalipsis 14:6, que se vi volar por el medio del cielo, dice, o un ángel que traía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Ese evangelio el apóstol Pablo lo lleva a los griegos. El evangelio de Jesús, el evangelio de vida eterna, el evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo, y en el Cristo que ellos creen, en los dioses que ellos no creían, ese Dios no vive, ese está muerto. Pero gloria a Cristo Jesús, que murió y al tercer día resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por usted y también por mí. Gloria a Dios por eso. Y ese Cristo lo lleva el apóstol Pablo a la ciudad de Atenas. Pero Atenas estaba ocupado, estaba lleno, y tan lleno que estaba, y les voy a comentar unos pocos de los dioses que tenían los griegos en el tiempo del apóstol Pablo. Allá estaba en primer lugar Zeus, después estaba su esposa era Poseidón, la diosa Atenea, Apolo, Artemisa, Ares, Afrodita, diría el pastor por ahí para abajo. Bastantes. Pero había 4 deidades de los griegos que eran los principales, que era ¿quién? Número 1, Zeus. Después Poseidón, Ares y Atenea, la diosa de la sabiduría, y por ahí. Interesante. Llega el apóstol Pablo con la noticia de la salvación a Grecia. ¿Y cuál era la respuesta de ellos? Una de las cosas, alguien le ha de haber comentado, o el Espíritu Santo le dio entendimiento. Dice, mira Pablo, tú solamente vas a llamar la atención si traes algo nuevo. Si traes algo nuevo, como decimos nosotros los mexicanos, pues vale que de una vez lo vayas a sacar. ¿Y qué llevaba el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio de Jesucristo y de la resurrección. Verso 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, pues saber qué quiere decir esto. Verso 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes de ahí en ninguna otra cosa interesaban sino en decir y oír algo algo nuevo. Nuestros dioses son estos, los que acabo de repetir, y por ahí para allá más. Pero el apóstol Pablo únicamente les llevaba ¿a quién? Al Cristo muerto y a Cristo resucitado. Gloria a Dios por eso. Y cuando llega a ese centro de convenciones, verso 22, entonces Pablo dice, puesto en pie en medio del areópago, le dice, varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos. Verso 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual está inscrito al Dios, ¿quién? Al Dios no conocido. Al Dios no conocido, ahí pone el apóstol Pablo el nombre de Jesús de Nazaret, muerto y resucitado al tercer día. Y hay algo que les empieza a llamar a los atenienses la atención. Y el apóstol Pablo se pone en ese lugar. Ese campito, ya me imagino por ahí en una esquinita, el apóstol Pablo ahí está con este mensaje al Dios no conocido. Hasta ahorita donde vamos usted y yo leyendo. ¿En qué me puede ayudar a mí? Acabamos de leer la raíz, un poco de las raíces de los griegos. ¿Qué mensaje, qué lección hay para usted y para mí? La pregunta para usted y para mí es la siguiente. Usted y yo conocemos a Dios. Pregúntese, no me conteste. ¿Conozco yo a Dios? Él me conoce. Él me conoce, sabe que yo vivo en Nash. Ahí es mi dirección y lote 21. Y allá en México vivo en la esquina de Brasil con Guatemala número 1. Colonia Justo Sierra, Mazatepec, Morelos, México. Él sabe que yo viví allá. Él sabe que yo vivo acá. Pero ahora la pregunta para usted en esta mañana es la siguiente. ¿Conoce usted a Dios? ¿Conozco a Dios? El apóstol Pablo sabía a quién le servía. Ahorita más ratito vamos a leer un texto que él sabía a quién le servía. Yo le sirvo, dice, al Rey de Reyes, a Jesús de Nazaret. Que usted y yo conozcamos a Dios. Nuestra inquietud, nuestra primera
tarea para usted y para mí es conocer a Dios. Cuando usted y yo conocemos a Dios, las cosas empiezan a tomar diferente rumbo. ¿Era por acá? No, es por acá. Por acá Dios dice que quiere. Continuamos. Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Yo leo esta parte de Hechos, capítulo 17, verso 24. Ahí viene el mensaje de Apocalipsis 14, 7. ¿Adorar a quién? Al Creador. Al Creador. El apóstol Pablo lleva el mensaje de salvación de Apocalipsis 14, 6 y 7 en el tiempo de los atenienses. Ahora, en este tiempo, para usted y para mí, es el mismo mensaje. Tenemos que adorar a alguien. ¿Y quién es digno de recibir la adoración? Solamente Jesús de Nazaret. Él es el único que es y debe ser por toda la humanidad adorado. Pero en ese tiempo los griegos, los atenienses tenían una fila, una lista de dioses que a ellos servían. Y en esa lista aparece el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios por ello, porque también la salvación, la gracia es para toda la raza humana. Y en ese tiempo el apóstol Pablo es enviado únicamente a los griegos. Él venía de allá de Berea, venía de la iglesia de Tesalónica porque lo querían matar, y él andaba brincando de un lugar a otro y le dice el Espíritu Santo: ahora te vas aquí con los atenienses, con los griegos. Vas a hablarle el mensaje de los 3 ángeles. Ese mensaje también es para usted y para mí. Tenemos que adorar a Dios a tiempo y fuera de tiempo. Ese es el desafío para los atenienses y es el desafío para usted y para mí. ¿Y qué más sigue diciendo? Verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en ellos hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida, alimento y todas las ¿qué? Y todas las cosas. ¿Quién es el proveedor de los alimentos? ¿Quién es el proveedor de la vida? ¿Acaso Zeus les podía dar la vida? ¿Acaso Eros, Artemisa y por ahí todos esos dioses les podían dar eso a los griegos? La palabra, quiero decirles, es no. El único dador de la vida y que suple las necesidades del ser humano se llama Jesús de Nazaret. Ese mensaje era para los atenienses y ese mensaje es para usted y para mí. Gloria a Dios por eso. Porque no cuesta nada. Es gratis. Hoy en día, si usted no tiene dinero para comprar una Biblia, pero tenemos un teléfono y ahí tiene todas las versiones. Anoche cuando estaba estudiando ahí tenía como 4 versiones ahí en la Biblia. Diferentes Biblias. Pero no se preocupe usted si no la tiene. En su teléfono ahí están para dar y repartir. ¿Sabe hablar inglés? Ahí está la King James. La nítida traducida del griego al inglés. Buena. Pero ahí está. Yo tengo que hacer algo. Tener la necesidad de leerla y la palabra de Dios aplicarla a mi vida. Porque si yo la leo, me sé bien el capítulo 17 de Hechos. Pero si yo no lo aplico a mi vida, al hermano Urbano no le sirve de nada. Se lo puede saber de memoria. Le puede decir a la hermana Lidia todo. Pero si no se lo aplica a su propia vida y a su diario vivir, no va a hacer ningún efecto. Van a ser como dice por ahí la palabra de Dios, un cuento más, una fábula. Pero cuando llegue el evangelio a mi vida y yo lo empiezo a aplicar a mi vida, empieza el Señor a trabajar en mi vida. Los que tenemos familia, mis hijos, los que vemos eso no es bueno, eso te va a maltratar, eso te va a acabar, eso te va a destruir. Empieza la palabra de Dios a hacer obra en mi vida
Verso 26. Una de la sangre que ha hecho todo linaje a los hombres para que habiten sobre ¿qué? Sobre la faz de la tierra. Y él ha preferido, dice, el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahí después del verso 26 sigue el verso 27. Lo que acaba de leer la hermana Lidia dice para que busquen a Dios. El mensaje de Pablo a los atenienses era el siguiente: ustedes, al igual que un servidor, tenemos que buscar a Dios. Esta semana, les voy a decir lo que comí esta semana. El día lunes nos comimos un bistec con cositas por ahí acompañado. El día martes nos comimos unos burritos. El día miércoles me comí una torta. El día jueves unos ejotes. Y ayer viernes una sopa con unas quesadillas. Esa fue mi comida material. Yo no sé si usted se acuerda de lo que comió esta semana, pero vamos al mundo espiritual. ¿Qué comió usted esta semana en el mundo espiritual? Déjese de los ejotes con huevo del hermano Urbano. ¿Qué comió usted espiritualmente? ¿Qué comió el lunes espiritualmente? ¿Leyó su lección? ¿Leyó el hermano Urbano su lección? ¿O estaba por ahí viendo el TikTok? ¿O estaba viendo Facebook, Instagram y por ahí para allá? ¿Qué comió el martes? ¿Qué comió el miércoles? ¿Qué comió el jueves? ¿Y qué comió el viernes? Hoy todos estamos aquí, estamos comiendo la palabra de Dios. ¿Qué comimos? ¿No estamos alimentando de la palabra espiritual o estamos como los atenienses ocupados en los quehaceres cotidianos del mundo? Los atenienses, ¿por qué tenían un montón allá de dioses? Eso era en lo que ellos creían, era su ideología. Pero Dios en su amplia sabiduría y en su misericordia, Él pone al apóstol Pablo para predicar a Cristo muerto y Cristo resucitado. Este mismo Cristo va a venir por segunda vez y la puerta de la gracia está abierta, así como estuvo para los atenienses, también para usted y para mí en esta mañana. ¿De qué se alimentaron? ¿De qué me alimenté yo esta semana? Verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, y aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, gloria a Dios. Si usted esta semana no nos acercamos a Dios, Él lo está esperando. Y gloria a Dios que vino a este lugar, porque este lugar es casa de oración, decían los hermanos consagrados para Dios. Gloria a Dios que está en esta mañana. Pero ahora usted y un servidor tenemos que hacer nuestra parte. Cristo Jesús ya vino a esta tierra, murió a los 33 años, vivió aquí como humano, con deseos, con hambre, y Él está a la diestra de Dios todavía, intercediendo por usted y por mí para que volvamos a ese lugar. Llegó salvación a Grecia. Gloria a Dios que llegó la salvación a Texarkana en esta mañana. No los escuché bien convencidos. Gloria a Dios que llegó la salvación a Texarkana. Gloria a Dios. Porque no nos cuesta nada más buscarlo, palpándolo. Yo no sé lo que tenemos usted y yo que hacer como adultos. ¿Qué tenemos? ¿A dónde estamos buscando a Dios? Busca a Dios, Urbano. ¿A dónde lo estás buscando? ¿Cuáles son tus prioridades en tu vida? ¿Cuáles son tus prioridades en los 6 días, de la semana? ¿Qué estás buscando? ¿A dónde buscas a Dios? ¿Lo estoy buscando en el lugar correcto, en el lugar incorrecto? Seguimos, verso 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos como algunos de los propios poetas. Les habla bonito. El apóstol Pablo conocía las raíces de ellos. Así como Homero contaba esa novela, ese cuento, ustedes y yo, cuando servimos al verdadero Dios, no vamos a ser como ellos, vamos a ser mejores. ¿Qué más sigue diciendo? También dice, ha dicho, porque linaje suyo somos, siendo nosotros, dice, linaje del Dios, no debemos pensar
en la divinidad semejante a oro, plata, ni piedra, ni escultura, ni pensar tan siquiera. Usted y yo no es cualquier gente. Usted y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ustedes somos una escultura, una estatua. Somos mejor que ellos, porque Cristo Jesús pagó un precio muy alto. Y ese precio es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y por medio de esa sangre, usted y yo tenemos la bendita esperanza de ir a vivir con Él con la eternidad. Y no solamente usted, sino toda nuestra familia. Están las puertas abiertas, está la gracia abierta, está la bendición abierta. Pero yo tengo que hacer eso. ¿Qué tengo? Yo tengo que buscar al Dios de la salvación. Tengo que buscar a Dios durante la semana, porque aquí cuando venimos a este lugar todos leemos la misma Biblia. Y si no trae Biblia, ahí en las pantallas aparece el texto. Pero la pregunta desafiante para usted y para mí es la siguiente: en la semana, que Dios nos ayude a buscar a Dios en el lugar correcto donde está Dios. Verso 30. Pero a Dios pasado, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. En todo lugar. Y cuando dice en todo lugar, nos vamos a México, nos vamos a Panamá, nos vamos a Brasil y nos vamos a toda la República Mexicana y nos vamos hasta Guatemala. ¿A qué? A que nos arrepintamos, dice, y busquemos a Dios. Fíjense que ahí con nosotros hay varios santos. Y un servidor, desde que empezó a venirse para este país, nunca le había tocado un evento. En septiembre se hacen unos arcos allá y va mucha gente. Pero la fiesta patronal del pueblo de nosotros es San Lucas, del 18 de octubre. Es la fiesta más grande y la fiesta de la Loma, del quinto viernes de Cuaresma. Pero en octubre nunca me había tocado, y un día yo andaba ahí entre el pueblo, iba al centro y me gustaba mucho caminar, caminaba. Y ese día cuando iba caminando a la mitad del camino me encuentro todas las calles, esa calle, la calle principal de nosotros es la de Febrero, y una calle que cruza donde están las escuelas. Vi que venía la banda tocando y los cohetes no dejaban de tronar. Y me paré porque iba bastante gente, mucha gente. Y así como veo estos arreglos florales en esta mañana, sacó la gente de la mayoría de esas calles sacando sus flores y adornaron y ponían en las calles ahí que tenían voluntad: bienvenido San Lucas. Dijo, esto como que yo nunca lo había visto, y siendo yo del pueblo de Mazatepec. Y cuando yo vi todas esas cosas, digo, esto antes no era así. Y hoy, ¿por qué ya es así? Y qué bendición sería para el pueblo de Mazatepec que hicieran esos letreros: bienvenido a Cristo Jesús que pronto regresa, bienvenido al Espíritu Santo que no te cuesta nada. No tienes que hacer fiesta, no tienes que tronar cohetes, no tienes que traer la banda Los Dragones para que el ambiente es gratis. Así somos los seres humanos. Y ahora el apóstol Pablo les lleva el mensaje, ya les habló, y dice: ahora todos los seres humanos, cuando dice hombres, va incluyendo hombres, mujeres y todos. ¿A qué? En todo lugar, a donde se respire, a donde haya seres humanos, en todo lugar, que se arrepientan y busquen a Dios. La pregunta es, ¿por qué y para qué? Verso 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón quien designó dando fe a todos con haber levantado de los muertos, ¿quién es él? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús, ese que se levantó de los muertos. Él va a venir a hacer justicia a toda la tierra. Llega el mensaje de salvación para los griegos,
llegue el mensaje de salvación para acá, para Texarkana, a los mexicanos y todos los que estamos aquí, a que busquemos al Dios de la salvación. Que entreguemos nuestras vidas al Dios de la salvación. Así como los griegos tuvieron la oportunidad de la salvación, usted y yo tenemos en esta mañana la oportunidad de la salvación en sus manos y en mis manos. Y hoy la lección estaba hablando varias cositas. Y nuestra hermana Arlet, podríamos decir nosotros, pues, el hermano Urbano no tiene allá en su casa a San Lucas, y por ahí podemos nombrar bastantes. Pero el hermano Urbano puede ser muy orgulloso. ¿Qué más? Envidia, soberbia, pleitos. Y lo más grande de esta semana, no tener tiempo para las cosas espirituales. Este país es muy bendecido porque hay comida y varias cosas, pero hay algo que no hay, y tengo que decírselos porque yo vivo aquí. No tengo tiempo. Siempre he escuchado a donde yo vaya, a la tienda, trabajo, en la casa, hermano, que esto Urbano, como no tengo tiempo. La pregunta es, díganme una persona que sí tiene tiempo. Y quiero decirles que ese siempre tiene tiempo. Jesús de Nazaret. Él siempre tiene tiempo. Siempre está dispuesto para escucharlo, aunque sienta usted que está lejos, pero Él siempre tiene tiempo, y gloria a Dios por eso. Porque yo he estado a las 2, 3 de la mañana orando a Dios y yo sé que Él me está escuchando. Si a las 12 del día yo estoy orando, estudiando su palabra, Él me está escuchando. Si usted se levanta a las 5, 4 de la mañana, está orando, Dios lo está escuchando, y gloria a Dios por eso. Dios siempre tiene tiempo. Y ahora la pregunta para usted y para mí, entonces yo, ¿por qué no tengo tiempo? Esos son los dioses que hoy usted y yo tenemos. Esos son. Y el Señor en esta mañana quiere que usted y yo lo busquemos de corazón, de corazón. Vivamos donde vivamos, estemos donde estemos. El capítulo 12 de Romanos dice lo siguiente. Capítulo 12, verso 1 y 2 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y mira, Urbano, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? De que usted y yo vayamos a vivir. Ese es el desafío para usted y para mí. Llegar otra vez a ese lugar donde nunca debíamos haber salido. Y Dios, en su amplia misericordia y su amor, nos ha extendido la gracia hasta el año 2025, donde usted y yo estamos vivitos y coleando, decimos los mexicanos. Es tiempo de que usted y yo busquemos a Dios en el lugar correcto. Dios no está lejos, está cerca de cada uno de nosotros. Pero tenemos que hacer algo. Tenemos que buscar a Dios en donde Él se encuentra, en su santa palabra, en su lectura, en la oración. ¿Y qué yo tengo que hacer para estar conectados con el Dios de la salvación? Capítulo 26 de Hechos, verso 18, dice lo siguiente: para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe que en mí perdón de pecados y herencia. ¿Entre quienes? Entre los santificados. Hace unos años anteriores,
Venía yo con mi mamá. Ahí donde nosotros vivimos está una cuadra del crucero. Ahí en el crucero usted agarra los autobuses para México, para donde usted mande, tiene que ir al crucero. Y veníamos con mi mamá. Y ahí en la esquina del mero crucero, ahí vivían en aquel tiempo los ricos del pueblo, de apellido Toledo. Ellos son reconocidos en todo el estado de Morelos. Y llegamos y estaba la señora, tenía plantas ahí, estaba regando las plantas y le habla a mi mamá. En Gracia, buenas tardes, yo creo que era en la tarde. Buenas tardes, pusieron a platicar. Y le dijo lo siguiente: ya no te he visto, dice, ya no vas a la iglesia tú acá arriba, porque la iglesia católica está arriba en una loma, ¿no? Nosotros vivimos, pueblo nosotros es largo y arriba en la loma están las dos. Para nosotros los de ahí de mi pueblo decimos allá arriba. Ya no has ido allá arriba, dice, no, es que yo ya no soy católica, dice. Yo soy adventista del séptimo día. Empezaron a platicar, yo estaba ahí parado, me hice a un lado, eran pláticas de mujeres. Y para hacer la historia larga, corta, la invitó a estudiar la palabra de Dios. Pasó, eran conversaciones de mujeres, nos fuimos para la casa. Y efectivamente mi mamá empezó a estudiar con ella, estudió como 2, 3 años. Y un día yo regreso de este país, llegué allá. Hijo, antes de que te vayas a ir por allá tus andadas, el sábado no te comprometas, hay reunión allá en la Nueva Morelos, donde está el aeropuerto de Morelos, ahí está. Sí, está bien. No te vayas a ir y no vayas a ir para allá a otro lado, dice, porque nos vamos a ir con Silvina, dice, nos vamos a ir juntos en un taxi, ya está pagado, no te va a costar. Sí, está bien, nos fuimos. Y ese día esta señora, hermana en Cristo, escuchó por primera vez la palabra de Dios. Comimos y nos venimos en el taxi, porque son unos 40 minutos a donde vivimos. Qué bendición de escuchar la palabra de Dios. ¿Y por qué yo esto no sabía? Porque nosotros tenemos que hablar. Cuando usted y yo tengamos la oportunidad de compartir a Cristo, hagámoslo. Dijo esta mujer y se me quedó grabado: de aquí nadie me saca. Nadie me saca de este lugar. De ahí en este lugar, los días que le restaron de vida, ella descansa en el Señor. Qué bendición. Pero tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque es el trabajo que Dios le ha encomendado a cada uno de nosotros. Pablo tuvo la tarea de ir a Grecia. Usted y yo no tenemos la tarea de ir a Grecia. Nuestra Grecia es aquí donde vivimos nosotros. De ese Cristo que hizo milagros en Grecia, no hubo mucha gente que quiso, nada más 2 personas habla la Biblia, que es Dionisio, el Areopagita y Dámaris. 2 personas y unos pocos por ahí dice la Biblia. Pero gloria a Dios que no ha venido. Está esperando a usted y a un servidor que hablemos, porque Cristo viene pronto. Esta mujer, mi vecina, descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Mi mamá tuvo que enfrentarse hasta el cura en aquel tiempo y le dijo hasta la mamá y papá de lo que iba a morir. Ya te llenó la cabeza esta señora morena que anda con su Biblia en la mano, no le hagas caso, esos no sirven. Ve allá al Calvario, allá está el Dios verdadero. ¿Y qué le estaba diciendo este señor cura? Mentiras. Ella llevaba este libro. Ese libro él lo conocía, pero no le gustaba hablar la verdad. Que usted y yo hablemos la verdad, lo que está en este libro. De lo demás no se preocupe. Dios quiere y desea que vivamos en este lugar, al lado de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude a, cuando haya oportunidad, a compartir al Dios de la salvación. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a concluir con el himno número 69. Señor mi Dios.
contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oír en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando pienso en ti, Señor querido, quien por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú, grande eres tú. Grande es el nombre de Dios, amén. Gracias a nuestra hermana Juanita que nos ayudó aquí en los cantos. Todos los que tengamos redes sociales, ahí está en YouTube, de los sermones, los temas de la iglesia, en el Facebook y en el Instagram. Usted y un servidor compartamos. De esa manera estamos predicando el Dios de la salvación. Nuestra hermana Jacqueline de Flores, por su salud, sabemos lo que está pasando. Vamos a orar por ella. Alguien si tiene una petición en esta mañana, también es gratuitamente como la salvación. Nada más levante su mano si le gusta compartir, adelante también. Bien, si no hay, vamos a terminar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú nos amas con ese amor eterno, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús encontramos perdón y salvación y vida eterna. Él murió y resucitó al tercer día para darnos la bendita esperanza de que tenemos acceso, Señor, a la salvación. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos en nuestro diario vivir a buscarte en el lugar correcto, a acercarnos a ti, Señor. Mientras tengamos vida y esperanza, quita de nuestras vidas los estorbos para acercarnos a ti. Bendigas a cada familia en esta mañana, en esta iglesia, Señor, de Texarkana. Tú nos conoces, Señor, a cada familia.
Tú conoces a cada niño y conoces a cada joven. Lo ponemos en tus manos. En tus manos también ponemos la familia pastoral, Señor. Y cada hermano que está su membresía en este lugar. Que tú los bendigas y los colmes de bendiciones. Jacqueline de Flores pide por su salud. Oramos por ella y oramos por los que tienen falta de salud en esta iglesia. Oramos también, Padre, por todas las personas que se conectarán, que el mensaje de salvación puede llegar a sus vidas. Bendiga hasta la familia Jacobo, Señor, dales la paz, el confort. A la familia Montes de igual manera, Señor. Gracias te damos por haber estado en este lugar. Despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Los hermanos que nos vieron también por la iglesia virtual, bendiciones y hasta la próxima.